Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Aquí estamos iniciando nuestra segunda clase del curso Deleuze y el arte, sensaciones, perceptos, afectos en curso virtual. La idea de la clase de hoy está titulada como Teatro, dos puntos, Carmelo Bene, porque vamos a ver este texto breve, pero no por ello menos complejo, que se llama, acá está, Superposiciones, ¿no? Que hay una reedición ahora, yo tengo esta es la primera edición en castellano, pero hay una reedición que la ha hecho Editorial Cactus, ¿no? Así que ahí lo pueden encontrar. Este texto está conformado en primer lugar por una obra de teatro que se llama Ricardo III, de Carmelo Bene, que es un autor teatral, y luego con un texto, ese es el que vamos a ver, de Gilles Deleuze, que se llama Un manifiesto menos, ¿no? Obviamente yo voy solamente a leer lo que corresponde a Deleuze, pero invito a que lean la obra Ricardo III de Carmelo Bene, porque si no leen esa obra, por ahí, a ver, pueden entender lo que está planteando Deleuze, pero me parece que Deleuze lo plantea específicamente con respecto a la estética que tiene Bene, así que está bueno que lean Ricardo III también, y luego obviamente el texto de Deleuze. Pero, bien, yo les había dicho en la clase pasada que quería retomar qué es la filosofía, porque me parece que es un libro importante para entender a qué se refiere Deleuze en la cuestión estética. Así que quiero retomar y quiero leer por lo menos, no sé, unos 4 o 5 párrafos más y después ya me meto en Carmelo Bene, que el material de lectura igual es un material mucho más breve que la clase pasada, así que podemos tener tiempo suficiente. Bueno, vamos a volver a donde estábamos viendo nosotros, a la página 166, ¿no? La página 166. La página 166-167 habla de la pintura, Deleuze, habla de la pintura, y vean ustedes, pintura y drogas, ¿no? Vean en relación con qué. Dice lo siguiente, dice, el sonido ha de estar tan contenido en su extinción como en su producción y desarrollo. A través de su admiración por Pizarro, por Monet, lo que Cézanne reprochaba a los impresionistas era que la mezcla óptica de los colores no bastaba para hacer un compuesto suficientemente sólido y duradero, como el arte de los museos, como la perpetuidad de sangre en Rubens. Es una manera de hablar porque Cézanne no añade nada que pudiera conservar el impresionismo, busca otra solidez, otras bases y otros bloques. El problema de saber si las drogas ayudan al artista a crear estos seres de sensación, si forman parte de los medios interiores y nos conducen realmente a las puertas de la percepción, si nos entregan a los perceptos y los afectos, recibe una respuesta general en la medida en que los compuestos vienen bajo efectos de las drogas, en que los compuestos bajo efectos de las drogas resultan las más de las veces extraordinariamente frágiles y desmenuzables, incapaces de conservarse a sí mismos y se deshacen al mismo tiempo, al mismo, al mismo que tiempo que se hacen o se los contempla. Esto es interesante, este vínculo entre sustancia psicoactiva, droga y arte, que es un tema que por otra parte Deleuze toca en otros textos. El tema de la droga es un tema que ha sido objeto de reflexión numerosas veces por parte de Deleuze, ¿no? Acá en relación con la creación. Dice, las pinturas de dementes, por el contrario, suelen sostenerse, pero siempre y cuando estén atiborradas y no subsista ningún vacío en ellas. Sin embargo, los bloques necesitan bolsas de aire y de vacío, pues hasta el vacío es sensación. Cualquier sensación se compone con el vacío componiéndose consigo misma. Todo se sostiene en la tierra y en el aire, y conserva el vacío, se conserva en el vacío, conservándose a sí mismo. Un poco más adelante, en la página 167, dice Deleuze, se pinta, se esculpe, se compone, se escribe con sensaciones. Se pintan, se esculpen, se componen, se escriben sensaciones. Las sensaciones como perceptos no son percepciones que remiten a un objeto o referencia. Si algo se parecen es por un parecido producido por sus propios medios, y la sonrisa en el lienzo está hecha únicamente con colores, trazos, sombra y luz. Pues si la similitud puede convertirse en una obsesión para la obra de arte, es porque la sensación solo se refiere a su material, es el percepto o el afecto del propio material, la sonrisa del óleo, el ademán de terracota, el impulso de metal, lo achaparrado de la piedra románica y lo elevado de la piedra gótica.
El material es tan diverso en cada caso que resulta difícil decir dónde comienza y dónde acaba la sensación de hecho. La preparación del lienzo, la huella del pelo, del pincel, forman evidentemente parte de la sensación y otras muchas cosas más acá. Pero esta parte me interesa, sobre todo las sensaciones, como perceptos, no son percepciones que remiten a un objeto. Si algo se parecen es por un parecido producido por sus propios medios. Es decir, hay una suerte de énfasis que pone Deleuze en liberarnos, o en liberar, perdón, la sensación o el percepto, vuelvo, como decía la clase pasada, de la subjetividad, de la percepción subjetiva puntual de un sujeto hacia ese objeto. Existe como en sí misma, digamos, ¿no? Y existe liberada de la referencia, ¿no? Como dice acá. Esto lo vamos a ver sobre todo trabajado con Francis Bacon. Ahí se va a ver más claro esta diferencia entre la figura y lo figurativo. La figura y lo figurativo, ¿no? Les leo, perdón, la página 168. Vean lo que dice. Acá lo dice de manera muy clara. La finalidad del arte, con los medios del material, consiste en arrancar el percepto de las percepciones de objeto y de los estados de un sujeto percibiente. En arrancar el afecto de las afecciones como paso de un estado a otro. Extraer un bloque de sensaciones, un mero ser de sensación. Para ello hace falta un método que varía con cada autor y que forma parte de la obra. Basta con comparar a Proust y a Pessoa, en quien la búsqueda de la sensación como ser inventa procedimientos diferentes. Pero esta es la frase, ¿no? Página 168. La finalidad del arte consiste en arrancar el percepto de la percepción de objeto. Pensemos que la percepción de objeto es algo así como un proceso. Bueno, un proceso de sujeto-objeto. Bueno, el percepto participa de ese proceso, pero hay que arrancarlo, tiene existencia en sí misma. Y lo mismo respecto del afecto, dice arrancar el afecto de la afección como paso de un estado a otro. O sea, arrancarlo de ese proceso. Ese es el punto central desde mi punto de vista. Les leo página 170, dice, la novela ha alcanzado a menudo el percepto, no la percepción de la landa, sino la landa como percepto en Thomas Hardy. Los perceptos oceánicos de Melville, los perceptos urbanos o los del espejo en Virginia Woolf, el paisaje ve. En general, ¿qué gran escritor no ha sabido crear estos seres de sensación que conservan dentro de sí el momento de un día, el grado de calor de un momento? El percepto es el paisaje de antes del hombre, en la ausencia del hombre. Esta es la definición, ¿no? El percepto es el paisaje de antes del hombre, en la ausencia del hombre. Existe independientemente de la percepción humana. Este es el punto. Esto es lo que quiero que entendamos, ¿no? Todo el esfuerzo, desde mi punto de vista, de la estética de Deleuze consiste en desubjetivar el arte. Desubjetivar el arte y pensar el arte también como un acontecimiento. Como un acontecimiento. Vean en la página 170 lo que dice. Los afectos son precisamente estos devenires no humanos del hombre, como los perceptos son los paisajes no humanos de la naturaleza. Este tipo de definiciones son claras. Les leo páginas 174 y 175. Dice, no supera menos el afecto las afecciones de lo que el percepto supera las percepciones. El afecto no es el paso de un estado vivido a otro, sino el devenir no humano del hombre. Por eso pensemos en la animalidad que citamos la clase pasada. El devenir no humano, si no es humano, bueno, será animal. Acá, el personaje de Melville, no imita a Moby Dick. Penthesilea no hace la perra. No es una imitación, una simpatía vivida, ni tan solo una identificación imaginaria. No es una similitud, aunque haya similitud, pero precisamente no es más que una similitud plasmada. Es más bien una contigüidad extrema, en un abrazo de dos sensaciones, sin similitud.
André Dotel supo poner a sus personajes en extraños devenires vegetales, devenir árbol o devenir áster. No es que dice uno se transforme en el otro, sino que algo pasa de uno al otro. Este algo solo puede ser precisado como sensación. Es una zona de indeterminación, de indiscernibilidad, como si cosas, animales y personas hubieran alcanzado en cada caso este punto en el infinito que antecede inmediatamente a su diferenciación original. Entonces, pero quiero sobre todo subrayar este elemento, ¿no? Eh, el devenir no humano del hombre, ese devenir no humano del hombre, es algo que vamos a ver en todos los ejemplos que da Deleuze en su estética. El caso más notorio es el caso de Bacon, cómo hay una animalidad en esas figuras desorganizadas, en esos cuerpos desorganizados, pero también lo vemos en el cine, lo vamos a ver en el cine, lo vamos a ver ahora en parte también en Carmelo Ben, en el teatro, ¿no? Les leo algo más, la página 177. Vean. Eh, para poner ejemplos también de artistas, los girasoles de Van Gogh son devenires como los cardos de Durero o las mimosas de Bonnard. Redon tituló una litografía, tal vez hay una visión primera intentada en la flor B, puro y mero terror. ¿Ves ese girasol que mira hacia adentro por la ventana de la habitación? Se pasa el día mirando dentro de mi casa. Una historia floral de la pintura es como la creación reiniciada y continuada sin cesar de los afectos y de los perceptos de las flores. El arte es el lenguaje de las sensaciones, tanto cuando pasa por las palabras como cuando pasa por los colores, los sonidos o las piedras. El arte no tiene opinión. El arte desmonta la organización triple de las percepciones, afecciones y opiniones y la sustituye por un monumento compuesto de perceptos, afectos y de bloques de sensaciones que hacen las veces de lenguaje. Esta es la definición perfecta. El arte desmonta. El arte tiene la finalidad de desmontar lo organizado, lo orgánico y lo organizado, que son las percepciones, afecciones y opiniones. Y en ese desmontaje lo sustituye por un compuesto de perceptos, afectos y de bloques de sensaciones, ¿no? Bien. Bueno, vamos a leer, aunque sea dos cosas más. A ver, para ser honesto, podría leer todo este capítulo porque me parece que es impecable y porque me parece que es fundamental para que entendamos la cuestión del arte, ¿no? Página 180. Dice, el ser de la sensación, el bloque del percepto y el afecto, surgirá como la unidad o la reversibilidad del que siente y de los sentidos, su entrelazamiento íntimo. Del mismo modo que dos manos que se juntan, la carne es lo que va a extraerse a la vez del cuerpo vivido, del mundo percibido y de la intencionalidad de uno a otro demasiado vinculada todavía a la experiencia, mientras que la carne nos da el ser de la sensación y es portadora de la opinión originaria, diferenciada del juicio de la experiencia. Dice, la pregunta de saber si la carne es adecuada para el arte puede formularse así. ¿Es la carne capaz de llevar el percepto y el afecto, de constituir el ser de sensación, o bien por el contrario, es ella la que ha de ser llevada y pasar a otras fuerzas de vida? La carne no es la sensación, aunque participa de su revelamiento, de su revelación, lo que decíamos la clase pasada. Es decir, para decirlo en otras palabras, en palabras más simples, tal vez, no hay arte, no hay posibilidad de bloque de sensación sin carne, sin cuerpo. Ahora, el arte se revela por medio del cuerpo. Es indudable, digo, ¿no? Se revela por medio de los sentidos y los sentidos son corporales. Entonces, no hay arte sin carne. Es el sustrato que permite la revelación. Ahora, si bien el sustrato que permite la revelación del arte es la carne, y los sentidos particularmente, el arte no se puede reducir a un fenómeno subjetivo de la carne. ¿Se entiende? Ese es el punto. El arte se revela por medio del sustrato de la carne, pero no se puede reducir a él, porque es un bloque de sensación. Vean lo que dice la página 185. La carne es únicamente el revelador que desaparece en lo que revela. Es el revelador que desaparece en lo que revela. Sería algo así como la condición de posibilidad para
que se revele el arte, pero el arte no se puede reducir a esa condición de posibilidad. Este es el punto. En la página 185 dice, el arte empieza tal vez con el animal, o por lo menos con el animal que delimita un territorio y hace una casa. Ambos son correlativos o incluso se confunden a veces con lo que se llama un hábitat. Con el sistema territorio-casa, muchas funciones orgánicas se transforman: sexualidad, procreación, agresividad, alimentación, pero no es esta transformación lo que explica la aparición del territorio y de la casa. Sería más bien la inversa. El territorio implica la emergencia de cualidades sensibles puras, sensibilia, que dejan de ser únicamente funcionales y se vuelven rasgos de expresión, haciendo posible una transformación de las funciones. Esto es interesante también, digamos, ¿no? El territorio implica la emergencia de cualidades puras. Bueno, de igual modo podemos pensar que la carne implica la emergencia de sensaciones y del arte, pero el arte no se puede reducir a la carne. Bien, vamos a leer aunque sea la última, vamos a la última o la anteúltima porque quiero ir a Carmelo Bene. Vamos a la última frase de qué es la filosofía. Dice, página 218. Los tres planos son irreductibles con sus elementos: plano de inmanencia de la filosofía, plano de composición del arte, plano de referencia o de coordinación de la ciencia, forma del concepto, forma de la sensación, función del conocimiento, conceptos y personajes conceptuales, sensaciones y figuras estéticas, funciones y observadores parciales. Para cada plano se plantean problemas análogos. ¿En qué sentido y cómo el plano en cada caso es uno múltiple, qué unidad, qué multiplicidad? Pero todavía más importantes nos parecen ahora los problemas de interferencia entre planos que se juntan en el cerebro. Bueno, acá simplemente lo que quería marcar era esto, ¿no? Esos tres planos, el plano de inmanencia de la filosofía, el plano de la composición del arte, y ese plano de la composición del arte trabaja con la fuerza de sensación y con los perceptos y afectos que ya mencionamos, ¿no? El lugar del arte es el lugar de la composición de lo afectivo y lo sensorial. Bueno, podría seguir leyendo todo este capítulo, así que les vuelvo a repetir, lean todo ese capítulo, porque ese capítulo es fundamental para entender la estética deleuziana. Bien, vamos a dejar qué es la filosofía, vamos a entrar un poco en Carmelo Bene. Carmelo Bene, ustedes saben, es un autor teatral, fue un autor teatral que nació en 1937, murió en 2002. Un autor que uno podría llamar o que uno podría colocar, pertenece a la generación de Moravia, a la generación de Pasolini, que tenía una estética muy particular, que ahora vamos a ver, según Deleuze, que era una estética teatral que no se podría clasificar ni vanguardista en un sentido técnico, ni populista, hacia un teatro que vamos a ver cómo lo entiende Deleuze. En este texto que yo les mencioné, Superposiciones, hay una obra de teatro que es Ricardo III, la que Deleuze analiza, pero me parece que el análisis de Deleuze, si bien está centrado en esta obra, excede la obra. Es decir, uno puede ver en estas reflexiones que va a hacer Deleuze respecto del teatro de Bene, un acercamiento al fenómeno teatral por parte de Deleuze. Bueno, vamos a leer este material, que es un material breve, y luego vamos a analizar fragmentos del libro, del texto de Deleuze, que se llama Un manifiesto menos, y que se publicó en 1979. ¿No? Bien. Deleuze piensa la cuestión estética, sea en el plano pictórico, en la obra de Francis Bacon, como teatral, en la obra de Carmelo Bene, desde la lógica de las intensidades, los afectos y sobre todo lo gestual, los gestos, lo gestual. Carmelo Bene, según el filósofo francés, hace un teatro dionisíaco e introspectivo, en el cual se desmonta la representación. La estética deleuziana en los casos de Bacon y Bene no apela a conceptos tradicionales como lo bello y lo sublime, que dijimos la clase pasada, sino a una afirmación de los organismos que despliegan el principio de deformación.
Vale decir, es una estética del movimiento, de la deformidad, de la prótesis y de las excrescencias. En definitiva, la estética deleuziana es física, pero no orgánica, en el sentido de que el acercamiento perceptual y afectivo, los perceptos y afectos que se construyen son inmanentes, no jerárquicos y en fluir. Acá ya tenemos varios elementos a marcar. Primer punto. Y esto lo vamos a ver también cuando veamos Bacon la próxima clase, cuyo subtítulo es Lógica de la sensación. Bueno, de igual modo, el acercamiento al teatro de Bene, en primer lugar es una crítica, y esto es una crítica que excede lo teatral, pero que en este caso hablamos de lo teatral. Si algo es el teatro, es un arte de representación. El problema es la representación para Deleuze. Para Deleuze siempre ha sido el problema de la representación, es decir, el concepto de representación, desde el punto de vista ontológico, ha sido combatido por Deleuze desde sus primeros textos, sobre todo desde Diferencia y repetición, Lógica del sentido, es decir, una filosofía representativa, es una filosofía que Deleuze va a criticar. Y va a buscar una filosofía del acontecimiento y de la experiencia y no de la representación. Representar es volver a traer presente algo, es volver a hacer presente algo, ¿no? Y eso tiene que ver en cierto modo con un elemento de mímesis, con un elemento de copia, de analogía, es decir, bueno, esta es la presentación original y esta es la representación, esta es la copia, original, copia. La copia representa el original, de alguna manera, o tiene una relación de mímesis con respecto a algo. No sé, supongamos un cuadro, yo veo una flor en el mundo natural y la copio miméticamente, la represento miméticamente en la pintura que estoy haciendo. Es un ejemplo simple para explicar la representación. Bueno, Deleuze estaría en contra de esa posición del arte, de un arte mimético, un arte representativo. Por lo tanto, lo mismo se puede ver respecto del teatro. Lo que le va a interesar de Bene precisamente es que va a desarrollar un teatro no del orden de la representación, un teatro no mimético, no jerárquico, y que él califica como un teatro dionisíaco, intempestivo, ¿no? Una estética física, pero no orgánica, en el sentido de que no está jerarquizada. Bien. En el caso de Bene, Deleuze verifica esta sustracción o amputación de todo sistema real o de poder. Este es otro elemento, el poder. Los personajes, en especial en Ricardo III, están sustraídos de toda lógica estatal, elemento por antonomasia de representación del poder. Del mismo modo que en las figuras de Bacon encontramos cuerpos en movimiento continuo, con sus contornos atravesados en fuga, el teatro y la pintura, desde la óptica deleuziana, están libres tanto de historia, con mayúscula, como de poder. No interesan los conflictos, estos son meros soportes para la variación de los gestos. Es decir, acá va a haber dos elementos. Por un lado, la crítica a la representación también es una crítica al poder representativo. Y el poder representativo es el poder estatal. Básicamente la estatalización del poder, por un lado. Por eso vamos a ver que las figuras, en la obra de Carmelo Bene, las figuras vinculadas con el poder, el rey, son despojadas de todo tipo de representatividad. Y por otro lado, la cuestión de los conflictos, o del conflicto, digamos, ¿no? Bueno, el conflicto es un mero soporte para el gesto, para lo físico. Eso que uno puede ver en ciertas obras de teatro como el centro, diría en la mayoría de las obras de teatro como el centro, que es la conflictividad. Bueno, en este caso la conflictividad o la anécdota o la historia va a ser un mero soporte de la gestualidad, que es la finalidad última. El teatro de Bene, entonces, para Deleuze, no es vanguardista, ni revolucionario, ni populista. Tampoco es brechtiano, tampoco sigue la línea de Bertolt Brecht, digamos, en el sentido de denunciar la representación burguesa desde una representación popular. Tampoco sigue esta dinámica de Brecht de denuncia, digamos, ¿no? Bene va contra toda representación, incluso de los conflictos. La lógica del conflicto subordinado a la representación, sea en el teatro o en el cine, es lo que desactiva Deleuze, ¿no? La idea de un conflicto subordinado a un aparato de representación narrativo, a una narración tradicional.
En el teatro representativo los conflictos están normalizados, forman parte del aparato narrativo. Esto es lo que va a denunciar, o esto es lo que va a rescatar, no denunciar, Deleuze de Bene. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿cómo salir de esta representación oficial, institucionalizada, conflictiva del teatro, el cine y la pintura? El cine de institución, el teatro narcisista, historicista y moralizador es lo que desplaza Deleuze. De acuerdo al filósofo, los artistas propios del devenir menor, aquellos a los que apela su estética, como Bene, Bacon, Godard en el cine o Kafka de la literatura, carecen de pueblo. El pueblo es lo que falta, es lo que hay que inventar a partir de los devenires menores. El teatro de Bene y la pintura de Bacon tienen la única conciencia que le interesa a Deleuze, la conciencia de minoría. No es conciencia psicoanalítica, ni marxista, ni brechtiana. Entonces, uno podría calificar en primer lugar que el acercamiento al fenómeno teatral por parte de Deleuze, al fenómeno también en términos generales artísticos, digamos, no pasa ni por la representación, no pasa por la representación, ni por lo historicista, ni por lo moralizador, y sobre todo no se puede definir ni como populista ni como vanguardista, en un sentido específico, ¿no? Y tiene que ver, me parece a mí, con este concepto, que esto lo vamos a ver en otro texto, en el texto de cine, cuando Deleuze hable del cine de vanguardia, el cine vanguardista y su vínculo con la revolución y la paradoja de la ausencia de pueblo. O sea, se supone que hay revolución si hay pueblo. Ahora, lo que sucede con esas obras, con las obras de vanguardia, es que no hay pueblo. No hay pueblo, o sea, el pueblo no está representado, el pueblo no aparece, ¿no? Y eso, lejos de ser algo negativo, es algo positivo para Deleuze, porque lo que él plantea en todo caso es que ese pueblo que falta es un pueblo que hay que inventar, que no está presente, o sea, no es la lógica populista, no forma parte de la lógica populista, ¿no? O sea, lo que se entiende como populismo, porque el populismo trabaja sobre todo con el concepto de pueblo, de un pueblo más romántico, de un pueblo más hegeliano, ¿sí? De un folk. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de un pueblo virtual que hay que inventar y que se inventa en todo caso a partir de la minoría. Bueno, este tipo de obras, la obra de Bene, teatral, la obra de Carmelo Bene, pero también, por ejemplo, el cine de Godard o el cine de vanguardia, trabaja con esta paradoja de la ausencia de pueblo, ¿no? De un pueblo del porvenir, pero que es un pueblo ausente, que no es presente, digamos, ¿no? Bien. Con eso cierro mi material, que es breve, como les decía, y vamos a leer ahora, vamos a trabajar sobre todo con algunos elementos que plantea Deleuze. Vamos a la página 77 de mi edición. Los que tengan la nueva edición, quizá es otra paginación. Dice lo siguiente, dice: este teatro crítico es un teatro constituyente, la crítica es una constitución. El hombre de teatro ya no es autor, actor o director, es un operador. Por operación hay que comprender el movimiento de sustracción, de la amputación, pero ya recubierto por el otro movimiento, que hace nacer y proliferar algo inesperado, como una prótesis, amputación de Romeo y desarrollo gigantesco de Mercucio, el uno en el otro. Esta idea de la amputación, esta idea del operador, el teatrista, aquel artista teatral, digamos, es un amputador, alguien que va a sustraer. ¿Qué va a sustraer? Bueno, va a sustraer seguramente la representación y el poder. Ahora lo vamos a ver. Dice la página 78, dice: es en Ricardo III donde la construcción teatral de Carmelo Bene llega quizá más lejos. Lo que es amputado aquí, lo que es sustraído, es todo el sistema real y principesco. Solo son conservados Ricardo III y las mujeres. Aparece entonces, bajo una nueva luz, aquello que existía solamente virtualmente en la tragedia. Ricardo III es quizá la única tragedia de Shakespeare en la cual las mujeres establecen por su cuenta relaciones de guerra, y Ricardo III, por su parte, ambiciona menos el poder que reintroducir o reinventar una máquina de guerra. Al operar la sustracción de los personajes del poder del Estado, Carmelo Bene dará libre curso a la constitución del hombre de guerra sobre la escena, con sus prótesis, sus deformidades, sus excrescencias, sus malformaciones, sus variaciones.
El hombre de guerra ha sido siempre considerado en las mitologías de un origen diferente al hombre de Estado o el rey. La obra de Carmelo Bene comienza con una hermosa nota sobre lo femenino. Bueno, esto ya no específicamente, pero esto quiero, no veamos. Esta frase que dice al final, dice, el hombre de guerra ha sido siempre diferente del hombre del Estado o del rey. Entonces, el primer elemento, o desde el punto de vista que yo considero interesante, es la lógica esta de la amputación o de la sustracción. Un teatro de la amputación o de la sustracción de la representación de las esferas de poder. O sea, es sustraído el elemento de poder respecto de los personajes. Página 86. Vuelvo sobre esto, el teatro y su lengua. Dice, no se trata de un antiteatro, de un teatro en el teatro o de un teatro que niega el teatro. Carmelo Bene siente desagrado por las fórmulas llamadas de vanguardia. Se trata de una operación más precisa, tiene que empezar por sustraer, suprimir todo lo que constituye un elemento de poder en la lengua y en los gestos, en la representación y en lo representado. ¿Mm? Ni siquiera puede decir que se trata de una operación negativa en la medida en que ya compromete y desencadena procesos positivos. Por lo tanto, van a suprimir o amputar la historia, porque la historia, con mayúsculas, es el indicador temporal del poder. Van a suprimir la estructura porque constituye el indicador sincrónico, el conjunto de las relaciones entre las invariantes. Entonces, si se sustrae, vamos a ver, si una obra de teatro o un artefacto teatral, del cual es sustraído, como en el caso de Bene, todo elemento del poder, y todo elemento de poder tiene que ver con la organicidad jerárquica de la historia, de lo conflictivo, la preeminencia de esa estructura en términos representativos, ¿qué queda? Si uno sustrae todo eso, si uno amputa, ¿qué queda? Bueno, en la página 87 dice Deleuze, ¿pero qué queda? Queda todo, pero bajo una nueva luz, con nuevos sonidos y nuevos gestos. Es decir, en el fondo lo que va a quedar es una gestualidad, un elemento físico, ¿m?, por fuera de la estructura de poder, por fuera de la representación de poder, ¿no? Típica, por fuera de lo conflictivo, por ejemplo, ¿no? Pasemos ahora, bueno, después hay muy buenas reflexiones que yo no puedo retomar acá. Por ejemplo, sobre lo que se llama el uso menor. Esto lo vamos a ver cuando veamos Kafka, cuando veamos la literatura kafkiana, cómo la piensa Deleuze. Les leo aunque sea algo breve en la página 89, porque me resulta interesantísimo esto. Dice Deleuze, siempre se puede partir de una situación exterior. Por ejemplo, Kafka, judío checo, que escribe en alemán; Beckett, irlandés, que escribe simultáneamente en inglés y en francés; Pasolini, que utiliza todas las variedades dialécticas del italiano. Pero es el mismo alemán que Kafka traza una línea, pero es en el mismo alemán que Kafka traza una línea de fuga o de variación continua. Es el francés mismo al que Beckett hace balbucear, y Jean-Luc Godard de otra manera, y Gerashim Luca del mismo modo, pero diferente, y es el inglés al que Bob Wilson hace cuchichear, murmurar. Tartamudear es en general un trastorno del habla, pero hacer tartamudear la lengua es otra historia. Es imponer a la lengua, a todos los elementos interiores de la lengua, fonológicos, sintácticos, semánticos, el trabajo de variación continua. Esto es lo que le interesa, esto es lo que llama, este es el proceso de minorizar la lengua. Es decir, y estos son los artistas que le interesan a Deleuze, los que hacen tartamudear la lengua, que no es en forma literal el tartamudeo, ¿no?, ese defecto del habla, sino someter una lengua hegemónica, el alemán, el inglés, el español, cualquier lengua hegemónica, a un proceso de variación interna, a un proceso de estilización o de particularización interna, que según el criterio de Deleuze lo han hecho, por ejemplo, personajes o lo han hecho artistas que han atravesado esa lengua desde la marginalidad. Kafka, un judío checo que escribe en alemán; Beckett, un irlandés que escribe en francés. Bueno, y así sucesivamente. De igual modo, uno puede pensar que en el teatro debería haber ese proceso de minorización, ¿no? Es decir, trabajamos con la representación hegemónica, desde dentro de la representación hegemónica minorizamos eso. ¿Cómo lo hacemos? Desactivando
las formas representativas tradicionales, el conflicto, la historia, la anécdota, dejando en primer lugar al gesto, digamos, ¿no? Respecto de la variación, de esta variación de la lengua, vean, por ejemplo, cómo lo plantea Deleuze en el caso de Bene. Vean en la página 91 y 92, dice lo siguiente. Dice, en este sentido es curioso que algunas mujeres enfurecidas e incluso algunos críticos hayan reprochado a Carmelo Bene su puesta en escena del cuerpo femenino y lo hayan acusado de sexismo o de falocracia. La mujer objeto de Sade, la muchacha desnuda, pasa por todas las metamorfosis que el maestro sádico le impone, transformándola en una serie sucesiva de objetos de uso. Pero justamente ella atraviesa estas metamorfosis, se mostrará en posturas degradantes, ella articula sus gestos siguiendo la línea de una variación que le permite escapar a la dominación del maestro y la hace nacer fuera de su dominio, mientras sigue su gracia a través de toda la serie. A Bene no le interesan mucho los conflictos, se trata de un simple soporte para la variación. El teatro de Carmelo Bene despliega solamente en las relaciones de la variación que eliminan a los maestros. En la variación lo que cuenta son las relaciones de velocidad o de lentitud. Es en este sentido que la escritura y los gestos de Carmelo Bene son musicales, porque toda forma se encuentra deformada en esa línea por modificaciones de velocidad. Entonces, acá está el tema, ¿no? Lo que busca Bene es la variación interna, una variación al interior, básicamente, de la representación, ¿no? Y eso implica la prioridad de lo gestual. Bien, vamos a leer un par de párrafos más, página 95, el teatro y su política, ¿no? Dice Deleuze, supongamos que los que admiran a Carmelo Bene estuviesen más o menos de acuerdo con respecto a esas funciones del teatro, tal como hemos tratado de definirlas. Dos puntos. Eliminar las constantes o los invariantes, no solamente en el lenguaje y los gestos, sino también en la representación teatral y en aquello que está representado en la escena. Por lo tanto, eliminar todo lo que hace poder, el poder de lo que el teatro representa. El rey, los príncipes, los maestros, el sistema. Pero además el poder del teatro mismo, el texto, el diálogo, el actor, el director, la estructura. Hacer pasar toda cosa por variación continua, como sobre una línea de fuga creadora que constituye una lengua menor en el lenguaje, un personaje menor sobre la escena, un grupo de transformación menor a través de las formas y temas dominantes. Este es el punto. Me parece que acá se entiende bien a qué nos referimos con la sustracción o la amputación de estos elementos de poder. Por un lado, sí, son los elementos de poder literales, ¿no? Lo que tiene que ver con la representación de reyes, príncipes, maestros, pero también los elementos de poder del teatro mismo. Este es el punto. A esto me refiero con minorizar o con hacer tartamudear, ¿no? El teatro, así como la literatura. ¿Cuáles son esos? El texto, el diálogo, el actor, el director, la estructura, el conflicto. Bueno, todos esos son los elementos privilegiados. Precisamente lo que Bene va a hacer es amputar, desorganizar esos elementos, ¿no? Bien. Vamos bueno, acá tiene una cantidad de reflexiones muy interesantes sobre Brecht, ¿no? Sobre la discusión de la representación de conflictos, que está muy bien. Les leo, por ejemplo, la página 96, dice: cuando se habla de teatro popular siempre se tiende a una cierta representación de los conflictos del individuo y la sociedad, de la vida y de la historia. Ahora bien, aquello que es realmente narcisista y que conviene a todo el mundo es esta representación de los conflictos naturalista o hiperrealista. Hay un teatro popular que es como un narcisismo del obrero. Por supuesto está el teatro de Brecht para hacer que las contradicciones, las oposiciones sean otra cosa que representadas. Pero Brecht mismo quiere solamente que sean comprendidas y que el espectador tenga los elementos de una solución posible. Esto no es salir del dominio de la representación, es solamente pasar de un polo dramático de la representación burguesa a un polo épico de la representación popular.
Es decir, ¿cuál es la crítica que le hace Deleuze a Brecht? Que Brecht no opera ninguna modificación en la lógica representativa. En todo caso, opone a la representación burguesa una representación popular revolucionaria. Pero los dos teatros trabajan con la representación, con lógica representativa. Bene estaría cuestionando la lógica representativa, sea burguesa como sea popular. Está cuestionando las dos, porque está cuestionando esa matriz representativa, ¿no? La representación de conflictos como el eje central del teatro. Al amputar la representación de conflictos como eje central, ¿qué queda? Lo gestual, lo físico. ¿Mm? Este es el punto fundamental, digamos, ¿no? Que eso lo define, bueno, lo define en la página 97 como un teatro o un cine narcisista, historicista, moralizador, bueno, etc. Bien, vamos a leer lo último, veamos lo último, la página 98, en la página 98. Esto me interesa respecto de la minoría, ¿no? Respecto de la minoría. Y acá habla también dónde está el pueblo, que es muy interesante, pero les leo básicamente esto. Página 98. Dice, toda la cuestión gira en torno del hecho mayoritario, porque el teatro para todos, el teatro popular, es un poco como la democracia, recurre a un hecho mayoritario. Pero resulta que este hecho es muy ambiguo. El mismo supone un estado de poder o de dominación y no a la inversa. Es evidente que puede haber más moscas y mosquitos que hombres, pero de todas maneras, el hombre constituye un mero patrón con respecto al cual los hombres tienen necesariamente la mayoría. La mayoría no designa una cantidad más grande, sino designa en primer lugar este patrón con respecto al cual las otras cantidades, cualesquiera sean, serán designadas como pequeñas. Por ejemplo, las mujeres, los niños, los negros, los indios serán minoritarios con relación al patrón constituido por el hombre blanco, cristiano, común, macho, adulto, habitante de ciudades americanas o europeas. Pero llegado a este punto todo se da vuelta, ya que si la mayoría remite un modelo de poder histórico o estructural, o ambos a la vez, tenemos que decir también que todo el mundo es minoritario, potencialmente minoritario en la medida en que se desvíe del modelo. Esta función antirrepresentativa sería constituir de alguna manera una figura de la conciencia minoritaria como potencialidad de cada uno. ¿No? Entonces, a ver, lo menor es un elemento político del arte, ¿no? Lo minoritario es un elemento político que tiene que ver con lo que decíamos la clase pasada, con el devenir menor y con el devenir de la mujer, con el devenir mujer en verdad, ¿no? Que acá está citado, digamos, ¿no? Lo menor no tiene que ver con una cuestión de cuantificación, con una cuestión de cantidades, sino tiene que ver con una cuestión cualitativa, es decir, puede haber minorías numerosas, puede haber incluso minorías que sean superiores a lo mayoritario, desde el punto de vista del número, sí, porque la minoría tiene que ver con la cualidad, con la cercanía o lejanía del poder. El caso más claro de esto es un caso político, el caso de Sudáfrica, ¿no? Pensemos en el apartheid. En el apartheid la inmensa mayoría de la población sudafricana era negra, sin embargo era minoría desde el punto de vista del poder, ¿no? Entonces, la minoría no es una cuestión cuantificable, sino cualitativa. Entonces, acá más o menos está planteando lo mismo Deleuze respecto de lo minoritario, ¿no? De esta conciencia de minoría. Bueno, el teatro de Bene es un teatro de alguna manera de conciencia o de hombre minoritario. Vean esto es lo último que les leo, en la página 99. Dice, ¿quién es este hombre de la minoría? Y la palabra hombre ya no es adecuada, tan afectada está por el signo mayoritario. ¿Por qué no mujer o travesti? Pero estas palabras ya están también demasiado codificadas. A través de las declaraciones o de las posiciones de Carmelo Bene se esboza una política. La frontera, o sea la línea de variación, no pasa entre los amos y los esclavos, ni entre los ricos y los pobres, ya que de los unos a los otros se teje todo un régimen de relaciones y de oposiciones. La frontera no pasa por historia, con mayúsculas, ni siquiera por el interior de una estructura establecida, tampoco por el pueblo. Todo el mundo se remite al pueblo en nombre de un lenguaje mayoritario. Pero ¿dónde está el pueblo? Es el pueblo el que falta.
En realidad la frontera pasa entre la historia, con mayúsculas, y el antihistoricismo, o sea, concretamente aquellos que la historia no tiene en cuenta. Pasa entre la estructura y las líneas de fuga que la atraviesan. Pasa entre el pueblo y la etnia. La etnia es el minoritario, la línea de fuga en la estructura, el elemento antihistórico en la historia. Carmelo Bene vive su propia minoría con relación a la gente de Pula, su sur o su tercer mundo, en el sentido en que cada uno tiene su sur y su tercer mundo. Bueno, muy interesante, digamos, ¿no? O sea, lo que plantea es eso, digamos, no hay que plantearlo en términos de las oposiciones binarias tradicionales, sino en términos de minoría. El teatro de Bene en ese sentido es un teatro de minoría porque impacta contra la lógica mayoritaria representativa. Bueno, espero que más o menos quede claro, digamos. No es la idea tampoco pensar específicamente a Bene. Bene es un caso del cual se sirve Deleuze y del cual nos servimos nosotros para pensar la estética deleuziana en relación con el teatro. Yo diría, para sintetizar y para cerrar esta clase, que lo teatral, o que el acercamiento a lo teatral que tiene Deleuze, tiene que ver sobre todo con esta dinámica de la sustracción o de la amputación de las esferas de poder. No solamente desde el punto de vista de la anécdota que se cuenta, del conflicto que se cuenta, sino respecto de la dinámica misma representativa del teatro. El desafío entonces es pensar un teatro no representativo, un teatro más bien anclado en lo gestual, en lo físico, que se sustraiga, que resista esta dinámica representativa. No es fácil, no es fácil, pero me parece que otro ejemplo claro, y que lo vamos a ver más adelante, es el caso de Samuel Beckett. Si vemos las obras de teatro de Beckett, Esperando a Godot, por ejemplo, esto se ve. A ver, son obras de teatro que uno puede decir no pasa nada. Bueno, no pasa nada desde la lógica narrativa conflictiva tradicional, representativa. Ahora uno puede pensar que pasa todo desde otra dinámica, desde la dinámica física, gestual, del movimiento, desde una dinámica del orden del plano de inmanencia. Entonces, otro ejemplo claro que va en línea con Bene es Beckett, a quien veremos más adelante cuando hablemos de literatura. Entonces, me parece que ese es el desafío que vamos a ver clase a clase con Deleuze. El acercamiento de Deleuze al arte, que tiene que ver con el percepto, con el afecto, con la sensación, también tiene que ver, y este quizás es el primer aporte en relación con una expresión artística puntual en esta segunda clase, con la crítica al arte representativo. La estética deleuziana va a preferir, va a optar artistas por artistas en los diferentes campos que sean críticos de la representación, que no privilegien la representación, ni en el teatro, ni en el cine, ni en la literatura, ni en la música. Es decir, son linajes estéticos no representativos. ¿Que son minoritarios? Claro que son minoritarios. Por eso es el desafío de comprenderlos, ¿no? Bien, bueno, vamos a cortar aquí. Obviamente los invito, este texto también es breve, lo pueden leer entero. Obviamente hay partes que yo, lógicamente, que no pude leer. Así que los invito a que lo lean entero. Y obviamente las dudas, las consultas que tengan respecto de un manifiesto menos, me lo hacen llegar al foro interactivo y lo mismo, cualquier aporte que siempre es bienvenido. También, por ejemplo, lo que se me ocurre que puede estar bueno es si quieren sumar algunas obras de teatro, si quieren poner otros ejemplos donde ustedes verifiquen esta forma de pensar que tienen Deleuze, es bienvenido, digamos, ¿no? Si conocen otras obras de teatro que vayan en esta dirección, los invito a que las comenten, a que las suban incluso. Así que todo eso está buenísimo. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo a todas y seguimos con la tercera clase donde ya veremos a Francis Bacon, que es un texto fascinante, Lógica de la sensación. Seguimos la próxima.